El día de ayer fue 20 de diciembre del año 2023. El día de ayer es importante porque cumplió años la persona con la que yo migré de Venezuela, mi tía Yajaira. Mi tía Yajaira, lamentablemente, hoy no se encuentra en este mundo terrenal, más sí espiritual, bien, ya que lamentablemente falleció hace un par de años. Pero, ¿por qué estoy haciendo la entrada de este episodio comentando ese detalle? Bueno, gracias a mi tía Yajaira yo estoy de alguna manera hoy donde estoy. Yo me encuentro ahora en Buenos Aires, en Argentina. Antes estuve viviendo un par de años en Perú y ya en total hacen 6 años de emigración desde que me fui de Venezuela directamente. ¿Cómo se da todo? Un día mi tía y yo nos encontramos y de alguna manera no nos lo esperábamos porque encima vivíamos en sitios diferentes allá en Venezuela, pero nos encontramos, las cosas se dieron. Nos saludamos con mucha emoción porque teníamos ya de hecho tiempo que no nos veíamos. Y justo en ese momento ella me pregunta que si a mí me gustaría migrar con ella. Obviamente yo en ese momento estaba en una etapa en la que necesitaba, no era que quería, necesitaba irme del país porque bueno, el país estaba prendido en fuego y todo estaba horrible, la vida era insoportable, sentía que la juventud se me estaba literalmente pudriendo, la vida entera se me estaba pudriendo, entonces estaba como que realmente de alguna manera desesperado por poder salir, por poder irme y de alguna manera poder vivir esa experiencia de irme a otro lado a buscar una mejor vida, ¿no? Como muchos de nosotros lo hicimos y lo seguimos haciendo hoy día. Básicamente eso llegó de alguna manera a mí como muchas otras cosas que gracias a Dios y gracias al universo, yo creo en esas cosas, han llegado. Bien, a veces sin pedirlas, por lo menos de manera consciente, capaz sí de manera inconsciente, pero terminó llegando, mi tía me hace la propuesta, obviamente yo le dije, sí tía, vámonos, vamos a ponerle ganas al proyecto. Bueno, nos pusimos de acuerdo, empezamos a definir fechas, empezamos a definir, bueno, a dónde íbamos a ir primero, cómo íbamos a hacer. Bueno, la cuestión es que nosotros agarramos un vuelo desde La Guaira hasta San Antonio del Táchira, allá en Venezuela, y de ahí en adelante todo el viaje fue directamente por tierra, en autobús. Desde Cúcuta hasta Bogotá. En Bogotá luego hicimos una transferencia, bueno, estuvimos esperando como 6 horas en el terminal de Bogotá para luego pasar a Ecuador. Pasamos la frontera con Ecuador, estuvimos un par de días en una ciudad que se llama Ibarra porque teníamos un primo que estaba viviendo allí. A los 2 días nos movimos hasta Cuenca. En Cuenca estuvimos como 15 días, no nos funcionó la cuestión en Cuenca tampoco. Luego de ahí directamente a Perú porque en ese momento era el lugar que de alguna manera daba facilidad en lo que era la documentación para poder estar en el país. El documento te lo daban bastante rápido y ya con eso incluso podrías trabajar y estar legal, que es una de las cosas que a uno más le preocupa cuando uno migra directamente, ¿no? Entonces, este episodio, como bien vieron, yo lo abordo, digamos, de alguna manera contando mi experiencia, pero también en base a esa propia experiencia que acabo de comentar, quiero de alguna manera como compartir qué cosas tener en cuenta o qué es lo que yo te recomendaría a la hora de migrar directamente, ¿no? Cada migración hay que entender muy bien esto, cada migración se da de manera diferente, por lo menos cuando mi tía y yo lo hicimos, es porque literalmente había que huir del país, nos teníamos que ir, bien, no es que nos tomamos todo el tiempo del mundo y teníamos un montón de opciones de países para decidir. No es que somos personas que teníamos que si la visa americana o visa europea y todas estas cosas que mucha gente afortunadamente sí puede tener y que pues si las tienen, bueno, sáquenles provecho para estar mejor en otros lugares donde les ofrezcan mejores oportunidades. Pero no todas las migraciones son iguales. Hay unas que te ves obligado a salir del país directamente, a hacerlo rápido, lo más rápido que puedas, con muy poco dinero, con poca planificación, a lo mucho medio investigando sobre el país al que posiblemente tienes pensado llegar. Y hay otras veces en las que, bueno, como que nada, estoy bien donde estoy, me gusta donde estoy, me gusta el trabajo que tengo, pero me gustaría vivir la experiencia de vivir en X país. Y lo voy a hacer y hago mis ahorros, hago mis trámites, hago lo que tengo que hacer y me voy. Bien, entonces claro, esa es una migración mucho más tranquila, mucho más relajada y que es por decisión propia de la persona de que quiere vivir la experiencia de estar en otro país. Bien, entonces, número 1 de las cosas que yo puedo ir mencionando, bien, y puede que se me olvide alguna, pero nada, son las que principalmente yo considero que puedo mencionar para tener en cuenta. Número 1 es tener una apertura mental, ¿no? Y acá enfocándome más o menos en el tipo de migración que yo tuve que vivir, que muchas veces hoy yo me encuentro con personas que pues capaz están considerando hacerlo, porque de repente la situación no está como muy buena en el lugar donde de repente estamos. Y pues el mundo entero está en caos. Hoy día en todos lados está pasando algo, lamentablemente. Pero aún hay sitios que sí pueden ofrecer todavía mejores oportunidades.
Entonces, primero que nada, la apertura mental. Yo sé que da miedo, hay personas que les da más miedo que a otras, hay personas que no se atreven porque no quieren dejar a los padres solos, o a los abuelos solos, o a los amigos, o a la familia, pero hay que entender de alguna manera que la vida son cambios, la vida son retos, la vida son etapas. Va a llegar un momento de nuestra vida en la que de repente en cierta edad vamos a querer dedicarnos a otra cosa, hacer otra cosa. Y yo creo que es bastante importante tener una mentalidad de interesarse por conocer mundo, de ir a ver otras cosas, de probar. Si no funciona, bueno, puedes regresar directamente o ver de ir a otro lado. Es decir, es entender que está bien planificar, está bien prepararse, está bien de alguna manera indagar lo más que podamos, pero en el camino se van dando cosas, en el camino van surgiendo cosas, en el camino uno conoce gente. En el camino uno conoce personas que de repente son las que te terminan ayudando más de lo que tú mismo te puedes ayudar. De repente a través de cierta persona que conociste se te da un trabajo súper buenísimo que no te lo esperabas y que capaz te termina gustando. Entonces, de alguna forma es tener esa apertura mental, ver las cosas con un poco más de amplitud y no cerrarse tanto en el miedo, no cerrarse tanto en, bueno, no me atrevo porque esto, porque lo otro. Y hay muchas maneras de llegar a los lugares, hay muchas maneras de llegar a los sitios, apartando obviamente el tema documentación que tienes que investigar, que te piden, qué documento tienes que tramitar primero, cuánto cuesta el trámite, etcétera, ¿no? Esas cosas legales que obviamente está bueno hacerlas apenas llegas al país para que puedas estar legal lo más pronto posible. Cuando vayas a migrar, no te demores en hacer la documentación, no vivas ilegal. Trata de tener tu documentación en regla porque es súper importante. Hay que entender también de que cuando nosotros vamos a otro país, pues obviamente es muy enriquecedor para nosotros de muchas formas, a veces para bien, a veces para mal. De lo malo se aprende para luego de repente no volver a repetir ciertos errores. Pero también es entender que cuando vamos a otro país es también a aportar, a aprender lo que en ese país se hace, a relacionarnos con las personas, a conocer lo que esa gente hace, su cultura, su música, su comida. Abrirnos en el sentido también de no ir a criticar, de no ir a de repente estar hablando mal. Si hay algo que no nos gusta, pues simplemente o no lo vemos, o no lo hacemos, o no lo consumimos. O si directamente pues no te gusta para nada estar en ese sitio, puedes ir a otro lugar, pues el mundo es muy amplio. Entonces, esto de la apertura mental yo creo que incluso podríamos hablar muchísimo de esto porque abarca como ciertas cosas, o sea, desde tu nivel mental, desde tu nivel psicológico, en cómo ves el dinero, en cómo ves la economía para una migración también. O sea, son preguntas que podrías ir enlistando en un cuaderno, por ejemplo, ir tomando en cuenta para ver, bueno, ¿cómo abordo esto? ¿Qué hago acá? Tengo un amigo que se fue a tal sitio, ¿cómo hizo él? ¿Qué opciones buscó? ¿Qué opciones no buscó? Hay maneras incluso de llegar a un sitio sin que precisamente tengas que de una vez llegar alquilando una habitación, por ejemplo, cosa que es bien difícil porque si no vas con muchos ahorros, pues llegar de una vez alquilando es complicado porque te empiezas a gastar la plata, no tienes todavía el documento, entonces tienes que buscar algún trabajo en negro, pero los trabajos en negro los pagan malísimo y si les da la gana, pues no te los pagan porque estás en negro, estás ilegal, estás desprotegido. Entonces, una opción para de repente evadir un poco esto es animarse a hacer voluntariados. Hay muchos tipos de voluntariados. Hay voluntariados donde te dan a cambio de horas de trabajo en el día o en la semana, te dan acceso a quedarte en el sitio y ya por lo menos ahí tienes el techo y capaz tus gastos se reducen solamente a lo que sería la alimentación, por ejemplo. Hay sitios que incluso te ponen la alimentación o por lo menos el desayuno. Entonces, es abrirse porque hoy día, a pesar de todas las cosas que puedan estar pasando, hay buenas maneras de hacer las cosas y de emprender estos proyectos de querer migrar. Entonces, apertura mental, primero que nada, es lo que yo más te recomiendo para sentarte un día, hacer una lista, ir investigando, ir preparándote algunas cosas, ir planificando. Obviamente, trata de tener todos los ahorros que puedas y, sobre todo, evadir un poco el miedo. Vuelvo y repito, yo entiendo que da miedo. A mí me pasó y, de hecho, me vuelve a pasar porque estoy como pensando de alguna forma animarme a ir a otro lugar también a vivir la experiencia. Es crecimiento para la vida, al fin y al cabo, o por lo menos yo lo veo así. Pero sí está bueno ahorrar lo más que puedas, ¿no? Y animarse, ya está. O sea, llega un punto en que terminas la etapa de planificación y luego entras en la etapa de simplemente decisión. Porque a veces la etapa de planificación es como mucho pensar y pensar y pensar y pensar y en eso se te fue un año pensando si hacerlo o no. Y no, o sea, la vida es una sola al fin y al cabo y está bueno también lanzarse y arriesgarse. Bueno, que si no funciona, puede salir mal. Pues sí, pero ¿y si sale bien, qué pasa? Eso piénsatelo. Lo otro sería, pues, una vez que hagas la migración, una vez que viajes y estés en el lugar, ten mucha precaución con los gastos, trata de administrarte lo más que puedas, sé inteligente con la parte, digamos, financiera, con la parte del dinero. Bien, trata de ahorrar lo más que puedas en el sentido de que, por ejemplo, si vas a hacer mercado,
vas a comprar comida, cómprate solamente lo necesario. Si de repente estás recién llegando y te tomas, no sé, esas primeras 2 semanas para recorrer el sitio, para conocer, para ver qué tal y todo, asesórate, por ejemplo, cuál es la forma más económica de movilizarse por el sitio. Si puedes, no sé, usar bicicletas públicas de estas que hay por todas partes en las ciudades ahora en muchos países. Si hay alguna especie de beneficio para extranjeros en el boleto de autobús o en el boleto del metro. O sea, hay muchas formas de nosotros ir viendo de qué manera nos podemos ir ahorrando. A ver, supongamos que nosotros estamos en un país donde se maneja, no sé, el dólar, por ejemplo, supongamos, ¿no? Entonces, tan así es de importante el tema de poder administrarnos que literalmente cada dólar cuenta, así sea un solo dólar. Un solo dólar que te ahorres en una cierta compra, 2 que te ahorraste por el otro lado, 2 más que te ahorraste por el otro lado. Cuando vienes a sumar, te ahorraste al final de la semana, no sé, $15, $20. Y esos $20 luego de repente te sirven para pagar el boleto de autobús, para recargarle saldo a tu teléfono, para... no sé, o sea, cualquier cosa. Entonces, literalmente, cada dólar cuenta. Por más de que sea un solo dólar. No, bueno, es un dólar más, un dólar menos. A veces no le prestamos atención a esas cosas, pero es clave. Es muy importante y cuenta. Cuenta muchísimo y sobre todo en los países donde hay economías estables. Yo lo pude vivir, lo pude vivenciar. He estado en sitios donde literal cada monedita, así sea de 50 centavos, cuenta. Entonces, muchas veces cuando la misma gente del lugar valora de esa manera el dinero, por más pequeñito que sea el monto, te das cuenta de que de alguna manera hay una economía dentro de todo estable. Porque cuando hay devaluación es que suele pasar esto de que, bueno, no, son 10 pesos o es un dólar, de más, de menos, no me importa, ya está. Entonces, tener muchísimo cuidado con eso. Y por último, para ya ir terminando este episodio de versión podcast, que por cierto, si te gustaría que charlemos de otras cosas interesantes, que interactuemos, que generemos alguna comunidad súper bonita, quieres saber un poco más de las experiencias que te puedo ir contando de este lado, dale, suscríbete para que emprendamos juntos este viaje por acá que la verdad le tengo bastante cariño y le tengo bastante entusiasmo. Así que espero que te animes a acompañarme con tu suscripción y activando la campanita, por supuesto. Una última cosa que te puedo comentar sería lo que vale la pena de emigrar, porque termina valiendo la pena. Aprendes mucho, te da una expansión mental increíble. A nosotros los venezolanos, por ejemplo, sí nos tocó migrar de una forma muy forzada, de una manera muy ruda, de una manera muy triste. Mucha gente la pasó malísimo migrando, malísimo. Yo tuve miles de experiencias en mi primera etapa de migración, buenas y malas, o sea, no todo fue malo, pero tuve etapas realmente pesadas, bastante... Sí, bastante fuertes, la verdad. Pero cuando pasa el tiempo, el aprendizaje que te das cuenta que eso te va dejando, la fortaleza mental que te brinda, la fortaleza espiritual incluso también, la gente que vas conociendo en el trayecto, en el camino. O sea, pasan tantas cosas y acá vuelvo al primer punto. Todo esto lo puedes ver y lo puedes absorber y lo puedes hacer parte de ti si vas con la mente abierta. Si vas cerrado a todo, que te niegas a aceptar esto, que te niegas a aceptar lo otro del sitio al que estás yendo, que no te gusta que la gente diga esto, que no te gusta, no sé, cómo hablan, que el acento, lo otro, la vas a pasar mal. La vas a pasar mal, te vas a amargar, te vas a querer devolver a la semana, te gastaste la plata en el pasaje, entonces vas a volver sin una cosa ni la otra, sin el chivo y sin el mecate, como decimos nosotros. Y va a ser peor todo. Entonces, el primer punto que mencioné es clave para todo, para todo. Yo diría que es el mayor porcentaje del camino a la hora de emprender una migración. Bien, es abrirse a las cosas, es tener paciencia también, es armarse de paciencia. O sea, pones muchas cosas en práctica de las que de repente nunca te desafiaste poner en práctica cuando estabas en tu zona de confort, en tu casa, en tu país, con todo lo que ya conoces. Y al cabo de un tiempo, terminas aprendiendo mucho, aprendes cómo moverte, aprendes cómo comunicarte con la gente, aprendes cómo averiguar esto, lo otro, para un trabajo, cómo hago para viajar aquí, para allá. Entonces te das cuenta también de cosas como, por ejemplo, lo que ofrece un país, lo que ofrece el otro, lo que ofrece una sociedad, lo que ofrece, qué sé yo, o sea, es muy enriquecedor, es muy enriquecedor. A veces se pasa mal, a veces se pasa bien. Yo creo que depende mucho también de cómo nosotros reaccionemos a esas situaciones que nos pasan, cómo las tomamos, qué hacemos al respecto, si nos quedamos quejándonos, si dejamos que nos afecte hasta el fin de nuestras vidas, hasta el punto en que no podamos ni dormir. Depende mucho de nosotros cómo afrontar esas situaciones.
A ver, lo digo yo con la potestad de que incluso yo tuve etapas en las que me quedé completamente sin dinero, por ejemplo. Ya lo dije de hecho en un episodio anterior, el cual te recomiendo muchísimo ver, que es un episodio muy especial para mí, sinceramente ahora que lo menciono. Y en esa etapa en la que me quedé sin dinero, tuve que pedir prestado, me endeudé, luego como pude, que conseguí un trabajo que más o menos un poco mejor tenía el sueldo, pues lo que hice fue dedicarme a pagar esas deudas, ni siquiera me disfruté esa plata. O sea, uno pasa por todas esas cosas, incluso hasta que algunas noches te acuestes sin cenar nada, sin comer nada. Pero bueno, o sea, ahí es donde se pone a prueba nuestra fuerza personal, nuestra fuerza mental, espiritual y de todo tipo. Ahí es donde nosotros empezamos a ver como que, bueno, me quedo acá y sigo muriéndome de hambre o salgo a solucionar, salgo a ver qué hago, qué logro, qué consigo, cómo hago para gastar menos, cómo hago para de repente ahorrarme esto, lo otro. Y hoy día hay como muchas formas también de hacer distintos trabajos, pues ahora con esto del internet y, ¿no? Entonces por ahí capaz si tienes algunas capacidades, digamos, destacables de algo, algún conocimiento, bueno, ve cómo puedes sacarle provecho a eso. Es comportarse bien con los demás, es ganarse a la gente, es tener actitud, ganarse a la gente, saber comunicarse con la gente, conectar con la gente, demostrarle a la gente del sitio también lo importante que es para ti, lo que ellos tienen para mostrar, para dar, para decir, para ver, porque a través de la gente se dan las cosas. O sea, si yo estoy en un sitio donde nadie me quiere, todo el mundo me ve como un odioso, no, este chico, ¿sabes qué? Una vez lo contraté y el trabajo lo hizo malísimo, fue grosero. No voy a tener aliados, no voy a tener amigos y eso es difícil. Entonces lo mejor es abrirnos a eso. Es primordial, es clave, simplemente. Entonces, entendiendo estas cosas y poniéndolas en práctica, preparándote previamente, por supuesto, no digo, una preparación que digo ya de la hostia como tal, porque vuelvo y repito, en el camino pasan cosas, la vida nos sorprende y a veces nos trae cosas hasta mejores que nuestros propios planes y ni siquiera nos lo esperábamos. Eso pasa, es normal, es la vida es así. Entonces simplemente te invito a ver todas estas cosas, si estás pensando migrar, independientemente del tipo de migración que tengas, si es una migración mucho más tranqui porque solo quieres un cambio en tu vida y sin problema lo puedes hacer, pues nada, felicitaciones, excelente, te vas a ahorrar muchas molestias. Pero si no, si es el caso como el de muchos de nosotros, yo te recomiendo eso y te puedo comentar también que es posible, se puede y se puede salir adelante. Todo es la mentalidad con la que vayas, la actitud, las ganas y pues la fortaleza que tengas para enfrentar esos miedos, ¿no? Dicen por ahí que si tienes miedo, pues que lo hagas con miedo. Entonces creo que de eso se trata. Así que básicamente eso era lo que quería compartir en este episodio. Tenía ya tiempo sin grabar nada. Para versión podcast, te espero por acá con algún comentario. Coméntame tu situación, cómo hiciste, cómo migraste, te costó, no te costó, estás pensando hacerlo, te gustaría, qué más te gustaría saber. Cuéntame para que así podamos de alguna manera aportar nuestro granito de arena para esas personas que quieren emprender el viaje de pues vivir la experiencia de vivir en otro sitio.